Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por compartir con ustedes un poco lo que ha sido la experiencia de Vinos de Chile y los reportes de sostenibilidad. Primero, un poquito una ilustración de lo que es nuestro sector. Nosotros, bueno, somos un sector exportador, orientado básicamente a la exportación. Llegamos a más de 150 países y estamos exportando el año pasado más de 1.470 millones al año en vino embotellado y además de 255 millones de vino a granel. Representamos de las exportaciones totales solamente el 2,1%, la minería ahí se lleva como el gran plato, ¿no es cierto? Pero dentro de las exportaciones silvagropecuarias sí representamos un 12% de las exportaciones. De nuestro sector, aproximadamente el 80% de las empresas son pymes, es decir, exportan menos de 100.000 UF al año. Proveemos de más de 100.000, 110.000 empleos directos, lo que significa un 15% del agro, del empleo que da el agro. Y en términos de estadísticas mundiales, ¿no es cierto?, somos el 9º productor mundial de vino, pero sin embargo somos el 5º país exportador. Nuestros principales destinos en estos momentos es Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Brasil y Canadá, pero estamos con una presencia creciente en Asia, particularmente en Japón y en China. ¿Cómo se organiza esta industria? Hemos formado a partir del año 2007 una nueva entidad gremial que se llama Vinos de Chile. Antes del 2007 existían otras dos que estábamos más divididos, pero logramos afortunadamente juntarnos en una sola asociación gremial que representa aproximadamente el 95% de las exportaciones de vino chilena y está compuesta por más de 100 viñas socias. Los objetivos obviamente son apoyar el crecimiento y el fortalecimiento de la industria, obviamente la promoción nacional e internacional, la generación de investigación, desarrollo de innovación y además liderar estándares de sustentabilidad, el desarrollo de capital humano y entregar orientación a nuestros asociados. Tenemos un plan estratégico que es ahora nuestro norte, digamos, para desarrollar todo lo que queremos hacer en términos de nuestra industria, que es constituirse al año 2020 como el productor número 1 de vinos premium, sustentables y diversos del Nuevo Mundo y alcanzando ventas de vino embotellado de 3.000 millones de dólares, es decir, doblar lo que exportamos actualmente. ¿Cómo queremos hacer esto? Bueno, queremos fortalecer la imagen y el reconocimiento de los vinos chilenos en los mercados internacionales y elevar el precio promedio de nuestros vinos. Para esto, un pilar fundamental, y ustedes vieron que era parte del objetivo, era convertirnos también como los premium sustentables y diversos. Un pilar fundamental es el programa de sustentabilidad, ¿no? Y este programa de sustentabilidad que nosotros nos hemos planteado tiene como meta conducir al sector hacia un desarrollo sustentable, pero como una forma de producción responsable, muy importante, y además también, obviamente, de competir y diferenciarse con nuestros competidores a través de la incorporación de medidas ambientales en los tres ámbitos, ¿no es cierto?, en el ámbito económico, ambiental y social, que nos permitan cumplir con las elevadas exigencias internacionales y también anticiparnos a nuestros competidores. O sea, esto para nosotros, este programa, es un programa transversal que convoca el interés de toda la industria y por el cual la industria está comprometido a jugársela. En esto hay muchas iniciativas en lo ambiental, en lo sustentable, y nosotros también como gremio hemos tomado la decisión de conducir todas estas iniciativas ambientales a través de nuestro Código Nacional de Sustentabilidad, que es un código que lo que pretende es introducir las prácticas sustentables en el viñedo y generamos una medición de esas prácticas y por lo tanto tenemos un puntaje relacionado a las prácticas que las viñas incluyen y en cuanto a su cumplimiento nosotros podemos dar esta certificación que es el Certified Sustainable Wine of Chile y que lo acabamos de implementar, o sea, lo estamos implementando hace tiempo, pero lo acabamos ya de lanzar el año 2011. Para lograr esta iniciativa convergen una serie de otras iniciativas muy importantes que están contenidas en este código y que nos sirven efectivamente a nosotros para demostrar, primero para ser sustentables y luego para demostrarlo, ¿no? Una de las iniciativas relevantes son los reportes de sostenibilidad, que aparece ahí la fotita, yo ya les voy a explicar lo que significa. Hay iniciativas, aquí puse solo ejemplo, en eficiencia energética, tenemos instalada una red meteorológica, ¿no es cierto?, que nos permite tener información en tiempo real de variables agroclimáticas y que eso nos permite también hacer labores más eficientes en riego, en aplicación de pesticidas, etc.
Yendo al proyecto de responsabilidad social en términos particulares, nosotros recibimos el año 2009 una solicitud de trazabilidad social, o sea, claramente una señal del monopolio de alcoholes suecos. El monopolio de alcoholes suecos es el que maneja toda la venta, por un lado, o sea, la compra, por un lado, a los exportadores, y la venta interna en Suecia de todos los alcoholes. Y los venden de una manera, ellos, bueno, son muy normados, ¿no? Entonces, ellos venden allá los monopolios de una manera que ninguna empresa tenga mayor visibilidad o mayor o un privilegio respecto a las otras. O sea, en eso ellos son muy ecuánimes, ¿no? Y recibimos ya la señal de que ellos, para empezar a comprar vinos, iban a empezar a pedir trazabilidad social. Esto fue una temática nueva en el gremio, y Vinos de Chile lo vio como una oportunidad, justamente para lo que les decía, para incorporar esta temática y para tener cierta ventaja con nuestros competidores. Tuvimos afortunadamente el apoyo del Gobierno de Chile a través de Innova, y con el Centro Vincular empezamos a ejecutar un proyecto a partir del año 2010, fines de 2009, comienzo de 2010. Lo primero que hicimos fue generar esta guía, que fue un análisis que se hizo de todos los indicadores del GRI. Los indicadores, hay algunos que son pertinentes para esta industria y algunos que no. Entonces, la primera señal que había que dar era decir, bueno, luego de este análisis, cuáles son realmente pertinentes y cuáles les podemos nosotros recomendar a nuestros asociados que reporten, ¿no?, que utilicen. Esta guía también fue hecha con el Centro Vincular y nos permitió entonces ya tener una idea general de lo que teníamos que hacer como gremio. Y posteriormente, ¿no es cierto?, empezamos el proyecto propiamente tal. ¿Y en qué consistió este proyecto? En elaborar los reportes del año 2010, comparativamente con el 2009, utilizando la metodología del Global Reporting Initiative en su tercera versión, la llamada G3. ¿Para qué hicimos esto? ¿Cuáles eran los objetivos propiamente tal del proyecto? Cumplir con las expectativas de trazabilidad social y ambiental de los mercados de destino, en este caso particular como el del escandinavo, dar a las viñas un atributo diferenciador de su marca en países desarrollados, y contar con una herramienta de gestión y comunicación de la sostenibilidad. Bueno, aquí simplemente para mostrarles que se hicieron talleres en los principales valles vitivinícolas de Chile, ¿no es cierto?, para poder llegar a todos nuestros asociados con estos talleres. Los talleres básicamente, y aquí no me voy a detener mucho porque ustedes lo vieron en las exposiciones anteriores, pero en esto se trataron las nociones generales, ¿no es cierto?, que contiene el GRI, lo que íbamos a analizar. La constitución muy importante de los comités de sostenibilidad. Aquí se introdujo una política de generar comités de sostenibilidad en las industrias, lo que nos permite que este tema esté puesto al primer nivel de la industria a nivel gerencial, ¿no es cierto? Se analizaron toda la dimensión económica en sus 9 indicadores, o sea, la presencia en el mercado, proveedores, contratación, salario, la dimensión social, que tiene 40 indicadores pertinentes para el vino, que están relacionados con prácticas laborales, ética en el trabajo, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre el producto, y la dimensión medioambiental, que tiene que ver con energía, agua, biodiversidad, emisiones, en fin. Para después, ¿no es cierto?, comenzar la elaboración de los reportes. Adicionalmente a eso, no bastó solo la señal que nos dio el gobierno sueco, digamos, que iban a pedir esto, sino que además recibimos un checklist del monopolio sueco, que era un checklist con preguntas, ¿no es cierto?, que nos hacían ellos, y que estaba basado en el Código de Conducta del Business Social Compliance Initiative, el BSCI, que además, a su vez, estaba basado en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, en las declaraciones de la ONU, en la guía de empresas que tiene la OECD y en el Pacto Global de Naciones Unidas. Este código de conducta, básicamente, lo que pide, ¿no es cierto?, es que las empresas den la posibilidad de una libre asociación de los empleados, que no hayan prácticas que sean discriminatorias, que obviamente esté prohibida la mano de obra infantil, que no exista trabajo forzado, que los salarios sean los adecuados y no sean menos que los mínimos, digamos, que se respeten las horas de trabajo, que haya un ambiente, que se respete el ambiente, ¿no es cierto?, que el lugar de trabajo sea seguro, que haya una política de responsabilidad, de transparencia y políticas de anticorrupción. Llegado ese checklist, nosotros ya estábamos embarcados en este proyecto con Innova y el Centro Vincular que nos estaba apoyando.
creímos oportuno analizar este checklist y ver cómo estaba, o sea, si estábamos bien en el proyecto, estaba incluido o había que hacer algo más. Al analizar este checklist, observamos que el 78% afortunadamente estaba en los indicadores propuestos ya en el GRI, por lo tanto eso era un descanso en términos de que ya lo estábamos abordando, y el 22% restante, si bien no estaba en el GRI, tenía que ver mucho con con las dos exposiciones anteriores y lo que viene en el G4, ¿no? Que es finalmente hacerse cargo de la cadena de influencia, la cadena de distribución y la cadena, en el fondo, de provisión de la industria. Mucho énfasis en qué análisis tenía la industria respecto de quiénes son sus proveedores y cómo esos proveedores están incorporando la temática de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, directamente en algunos contratistas o temporeros, ¿no es cierto?, que uno utiliza a veces de empresas contratistas. Si esas empresas contratistas estaban dando un trato responsable hacia sus trabajadores. Este 22% que no estaba presente dentro del GRI y que va a estar, me doy cuenta, en la próxima generación G4, puede agregarse, sin embargo, al reporte de sostenibilidad, porque los reportes de sostenibilidad, acuérdense que las guías lo que nos indican es un mínimo que hay que reportar, pero obviamente uno puede reportar sobre eso. Por lo tanto, era algo que nosotros podíamos incorporar fácilmente. Finalmente, luego de todo este análisis, se ve fácil, llegamos rápidamente a la elaboración de los reportes, pero fue todo un proceso, digamos. Y en el año 2011, de junio a noviembre, nosotros tuvimos todo un proceso de la generación de los reportes. Finalmente tuvimos 38 reportes de sostenibilidad pertenecientes a 55 marcas. Aquí están desde las marcas, desde las más conocidas para ustedes y más grandes, como Conchitoro, ¿no es cierto?, Miguel Torres, que sé yo. Hay algunas muy grandes y otras más medianas y más chicas metidas en estos reportes, por lo que a nosotros nos llena de orgullo en el sentido de que fue un ejercicio transversal que se hizo. Esto entonces, terminamos con estos reportes el año pasado recién, como primer ejercicio. Pero ¿qué viene ahora? Nosotros, evidentemente, reportábamos todos felices, se hizo un gran seminario, vino Ernest también, ¿no es cierto?, y nos felicitó, pero viene la segunda parte, y en la segunda parte uno se da cuenta de que efectivamente los reportes les falta, ¿no? O sea, hay mucho que trabajar. Si bien se aprendió, hay una dinámica, está la temática puesta, no significa que estén todos los problemas resueltos. Y en eso lo primero a observar es que el índice de reportabilidad tampoco es tan alto. O sea, si ustedes se fijan acá, hay en las dimensiones que el reporte indica, no todas las viñas reportaron todo, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en lo económico, muchas veces tiene que ver con que a las viñas no les gusta, y en general esto yo creo que es para todas las empresas, no les gusta entregar datos económicos, no les gusta entregar datos de sus inversiones, sienten cierta vulnerabilidad. Hay algo que hay que trabajar también en la cultura de las empresas. En lo laboral, por ejemplo, también, y en los derechos humanos, sobre todo, hay un tema de que no es que se vulneren los derechos humanos, ni mucho menos, sino que la gente no está acostumbrada a tener protocolos y guías que digan, efectivamente, mi empresa toma todos estos resguardos para que no haya mano de obra infantil, para que no haya trabajo forzado, en fin, o sea, que se den de manera escrita, en el fondo, todas las señales de que tú te estás haciendo cargo. Por eso les digo, no significa que se estén vulnerando, pero sí tú no puedes demostrar, si alguien viene afuera y te pregunta, tú no tienes protocolos para muchas cosas, ¿no es cierto? En lo de sociedad, el involucramiento con la comunidad, que si bien las viñas están insertas en valles y hacen programas con la comunidad, la verdad es que todavía nos falta en ese aspecto. Y en lo de medio ambiente podría decirles que las viñas están muy avanzadas y están muy acostumbradas a reportar lo que tiene que ver con el área verde que llamamos nosotros, que es el viñedo, o sea, las prácticas que yo hago a nivel de campo, ¿no? Pero las prácticas ambientales que tienen que ver más a nivel global, como, no sé, como manejo de residuos, qué políticas de eficiencia energética, todas esas cosas se reportan se reportan menos, digamos, hay menos tendencia a reportar este tipo de cosas. Ahora estamos en un primer ejercicio, por lo tanto esto es lo que tenemos que abordar, digamos. Entonces, esta segunda etapa, lo que queremos hacer, comenzamos ahora una segunda etapa de talleres, que hemos más bien definido como una comunidad de aprendizaje entre las viñas, y lo que se pretende es instalar las competencias para mejorar las prácticas y hacerse cargo de las brechas. O sea, aquí lo importante también de estos reportes, lo entendemos nosotros como industria, es que nosotros no pretendemos ni podemos tener todo solucionado desde el día 1, digamos. O sea,
ya es un esfuerzo haber reportado y meterse en esta lógica de que hay que empezar a hacerse cargo, pero evidentemente el hacerse cargo implica que yo parto tal vez con poco, pero me tengo que ir haciendo cargo de cómo voy completando, cómo voy acortando esa brecha, ¿no es cierto? Y probablemente voy acortando una brecha y me aparece la siguiente, digamos, que yo no he sido capaz de ver porque todavía no he solucionado la primera parte. Y además, ¿no es cierto?, generar un benchmark entre las viñas para compartir buenas prácticas en responsabilidad social. Nosotros tenemos experiencias de viñas muy avanzadas, hay viñas que son top a nivel mundial en términos de desde comercio justo, y viñas que la verdad es que tienen un camino recorrido importante, reconocido a nivel mundial, que pueden efectivamente darle una mano al resto de la industria que está todavía un poco más atrás en ese aspecto. Y lo mismo tiene que ver con, ¿no es cierto?, aprender de la experiencia de otras y así acortar la curva de aprendizaje. También en estos talleres estamos abordando un autodiagnóstico con la ISO 26000, ¿no es cierto?, de responsabilidad social, para elaborar nuevamente los reportes de este año, que son el 2011 comparativos 2010. ¿Cuál es la importancia que le vemos nosotros a estos reportes? En el ámbito interno, ¿no es cierto?, nos permite identificar posibles riesgos, y esto en realidad también para el externo, ¿eh? Nos es posible identificar los posibles riesgos ambientales, sociales, económicos y también reputacionales. O sea, aquí yo creo que hay marcas que se han visto bien expuestas no sé, conocido el caso Nike o otros que han sido bastante expuestos por compra o por compras en otros países donde se usa mano de obra infantil o qué sé yo, y nosotros somos un gremio cuyo producto en el fondo llega como producto propiamente tal a la mesa de los consumidores, o sea, no hay pasos intermedios. Por lo tanto, nosotros estamos muy expuestos a los riesgos reputacionales también, y es algo que el gremio, que la industria quiere resguardar. En el ámbito externo también nos interesa mantener informados a las partes interesadas, lo están pidiendo además, pero lo tenemos que hacer, de los progresos que estamos haciendo como empresa, contribuir a la credibilidad, es decir, también mostrar transparencia en el sentido de que no todas las materias están abordadas, que estamos trabajando en ello, que tenemos planes probablemente, pero que no todo está solucionado. Y por lo mismo crear un buen canal de comunicación con estos grupos que nos están pidiendo esta información. Y el valor agregado que nosotros le vemos al reporte es que nos permite, ¿no es cierto?, reportar y no solo decir, mira, sí hago esto, no, sino que uno puede tomar compromisos y entonces uno puede tener planes para abordar esos compromisos y para mejorar, ¿no es cierto?, nos da las oportunidades de mejora. Como desafío, esa es la importancia que nosotros le vemos al reporte, pero como desafíos de la industria, para nosotros es vital asegurar la coherencia, es decir, continuar orientando al sector a que incorpore estos principios y se garantice la sostenibilidad. Esto tiene que ver con lo que mencionaban los dos expositores anteriores, en que no sea solo marketing. O sea, aquí efectivamente el marketing es muy importante y pesa, pero tenemos que ser coherentes finalmente como para que esto sea en verdad una producción con responsabilidad. O sea, tenemos que lograr ser sostenibles en el tiempo con todas las aristas que eso significa. El otro punto importante es la formación de equipo, lo que tiene que ver con incorporar a todas las viñas y sus trabajadores en este proceso. Una de las cosas importantes que también nos ha enseñado esto de la responsabilidad social es que tenemos que tener involucrados a todos los trabajadores. O sea, todos los trabajadores tienen que saber de qué se trata esto, tienen que tener un derecho a la capacitación, no porque vayan a incidir ¿no es cierto?, en las decisiones que toman los gerentes, pero sí porque tiene que ver con el sentido con el que ellos trabajan en las empresas, y eso puede ayudar mucho a los medios ambiente, a la colaboración y al distinguir también a sacar ideas de cómo mejorar ciertas cosas. Muchas veces son los trabajadores los que mejor saben qué es lo que se puede mejorar en la empresa y pueden aportar granitos de arena para mejorar la gestión. Lo otro que nos importa muchísimo es avanzar en la trazabilidad, es decir, asegurar el aprovisionamiento responsable. Nos lo están pidiendo, ya es una necesidad, es decir, preocuparnos, ¿no es cierto?, de nuestros proveedores de uva, por ejemplo, que hay algunos proveedores de uva que no son productores de vino. Entonces, cómo ellos también trabajan con sus temporeros, cómo ellos compran sus insumos, es decir, tenemos que ya tener un análisis respecto de qué tan sustentable es nuestro aprovisionamiento.
Por supuesto, visualizar y hacerse cargo de las brechas detectadas y ver oportunidades de mejora. No es fácil, o sea, yo les mencioné algunas, ¿no es cierto?, pero no es fácil. Hay cosas que implican inversiones, hay cosas que implican proyectos, programas que nos apoyen a ir disminuyendo estas brechas. Y lo último, muy importante para nosotros, orientar este cumplimiento de las exigencias de sustentabilidad de manera eficiente. Y en eso les vuelvo a mencionar, con lo que partí, digamos, que nosotros como gremio tenemos esta certificación de sustentabilidad en la que nos hemos enmarcado y que para lo que nosotros queremos hacer es ordenar un poco la multiplicidad y cantidad infinita de cosas que hay en sustentabilidad, huella de carbono, huella del agua, o sea, miles de cosas que nosotros pretendemos en el fondo que sean reconocidas y ordenadas a través de este código. Y obviamente nuestro gran desafío es finalmente posicionar a Chile como un referente de la industria vitivinícola sostenible a nivel internacional, como elemento diferenciador, mientras se pueda, ¿no? Porque el mundo va hacia allá. Entonces hay que aprovechar también esta ventaja que nos da el tiempo que hemos empezado a trabajar a tiempo, digamos, generando tanto la retención de los actuales mercados como la apertura de otros, ¿no? Y eso es parte importante de nuestro plan estratégico 2020. Eso es lo que les quería contar como experiencia sectorial. Muchas gracias.